Facilitarles la asistencia. Me he conectado unos casi 10, 20 minutos, creo que tarde, porque he tenido un problema acá con mi conectividad, pero ya, gracias a Dios, ya está arreglado. Voy a crearles la asistencia para que ustedes le den clic y yo al finalizar la sesión voy a verificar. Si verifico la asistencia, que todos estén con el visto en la asignación que voy a crear para el día de hoy. Déjenme habilitarles. 17:30. Listo, ya está creada la asignación. Tienen 20 minutos para su registro. Por favor, vayan desde ahora ingresando a la plataforma para que puedan darle visto a la asistencia. Sí, luego que ustedes ya cumplen con el tiempo, yo voy a revisar si es que todos están con la asistencia el día de hoy. Bueno, ahora sí, vamos a dar continuidad con lo que está programado en el sílabo. Nosotros ya hemos revisado casi una unidad y media del sílabo. Nos quedamos hasta el 2 si no me equivoco, 2.4. Déjeme confirmar. Si no me equivoco, 2.4. Ajá, 2.4 que era la responsabilidad profesional y el delito doloso y el delito culposo. El día de hoy tengo programado con ustedes una actividad y vamos a realizar nuevamente trabajos grupales. Pero bueno, yo quería preguntarles a ustedes si para este ciclo es viable que ustedes trabajen con los mismos grupos o quieren nuevos grupos. Por ahí me decían, ¿no? Que el problema de las calificaciones y demás era porque no estaban de acuerdo con los grupos. Les pregunto a ustedes, ¿vuelvo a conformar los grupos o mantengo las mismas agrupaciones que tengo en el sistema? Que sea una decisión unánime. Dígame si vamos a trabajar con los mismos grupos ahora y si no, yo no me complico, trabajamos con los mismos. Ya, muy bien, por afinidad. Entonces, como Aarón es el líder de grupo, Aarón le voy a pedir, por favor, que por afinidad me entregue un listado, ¿sí? Un listado con las agrupaciones ahora porque tengo que crearlas en el sistema para que ya quede automático, ¿sí? Entonces, por afinidad, le van a pasar el listado a Aarón ahorita, cómo se van a unificar o de pronto ya ustedes tengan otras agrupaciones por afinidad y simplemente les facilite. Ustedes ya tienen igual grupos por afinidad, Aaron. Ya, entonces ese listado que usted tiene por afinidad me lo facilita, ¿sí? Entonces, igual son 13. ¿Son 13 o son menos?
Son 10. Ok, entonces, como son 10, vamos a hacer no vamos a mantener con esos 10 por afinidad, ¿sí? Yo creo que tenía más, 13, como me voy a quedar con los 10. Está perfecto. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación y posterior les voy a pasar una rúbrica, ¿no? Después de la presentación que yo les voy a realizar, vamos a hacer el trabajo grupal, ¿no? Vamos el día de hoy a revisar el COIP, ¿sí? Vamos a revisar el COIP de acuerdo a lo que está planificado con el sílabo. Hoy día tenemos un resultado de aprendizaje que es analizar a través de casos prácticos todo lo que es correspondiente a los consentimientos de homicidio y negligencia como delitos dentro de la práctica profesional de la enfermería. Vamos a analizar además también la responsabilidad del enfermero en la violación de la privacidad del enfermo. ¿Sí? Es una parte importante que ustedes tienen que conocer porque nosotros tenemos así como leyes que nos amparan tanto al enfermero como al paciente y leyes que regulan también nuestra profesión de enfermería. También tenemos un Código Orgánico Integral Penal que es quien nos sanciona. Entonces es importante que ustedes conozcan esta ley, este código en el cual vamos a ver casos, vamos a ver artículos importantes y vamos a establecer casos para cada uno de los artículos. Y esa es la actividad que yo tengo asignada el día de hoy para ustedes. Sí, entonces voy a compartir mi pantalla. Deje compartir. A ver, si hay alguien en sala de espera, Aarón, me avisa, ¿sí? O déjeme hacerle a usted el coanfitrión para que usted me ayude con el ingreso. Pronto no me dé cuenta y estén esperando. Déjeme asignar. Listo. Aarón, si hay alguien que está en sala de espera, usted le da el ingreso, ¿sí? Ya puede usted dar ingreso. Ok. Entonces, vamos a hablar en una primera parte del homicidio por negligencia. ¿Usted qué entiende por el homicidio por negligencia? A ver, vamos voluntarios, voluntarias. Aaron, voy a pedirle también perdón que le voy a coger aquí como secretario, pero veo que usted es bastante diligente. Entonces voy a necesitar, y por ahí algunos me decían, no, yo quiero quiero mejorar este ciclo. Voy a considerar mucho las participaciones de clase a partir de ahora, ¿sí? Entonces usted, persona que participa, me va a ayudar en un listado de asistencia que usted tenga, porque la verdad que a veces no me abastezco con el tiempo, entonces voy a pedirle que usted maneje aquello, ¿sí? Y me pasa posterior, al final, yo cuando ya le pide que será casi cerrando el ciclo, le voy a pedir la contabilidad de las participaciones en clase. ¿Sí, Aaron? Listo, por aquí hay bastantes que quieren participar. Ese es bueno. A ver, entonces vamos a empezar. Pues tengo a Bianca, tengo a Carla, tengo a Henry, Andrea. Ya, muy bien. Hasta ahí, Neida. Hasta Neida. A ver, aquí apareció Andrés. Hasta ahí, Brian, Andrea. Hasta ahí me voy a quedar. Tengo 8. Ya, porque voy a hacer varias participaciones durante toda la sesión. Esta sesión es bastante larga. A ver, Bianca, empecemos con Bianca. ¿Qué entendemos entonces el homicidio por negligencia? Bueno, por homicidio, perdón, homicidio por negligencia, yo entiendo que es un delito que se ha ocasionado por parte del enfermero, pero que este ha sido involuntario. Em, ya sea, bueno, por negligencia, entonces significa que es por una mala práctica que él ha hecho, ya sea por un descuido, por no saber bien el proceso. Ya, muy bien. Listo, Bianca. A ver, ¿qué me dice Carla? Carla Romero.
Buenas tardes, licenciada. Ya, yo entiendo por homicidio por negligencia, que es cuando ocurre la muerte de una persona, que esta es causada por la falta de cuidado razonable, en este caso si lo dirigimos en el área de la salud, por parte del enfermero. O es aquella omisión de un deber de cuidado por parte de la otra persona, pero sin que exista la intención de causar la muerte. Ya el semestre pasado vimos que la negligencia no había esa intención de causar la muerte, pero fue como tipo una mala praxis, implicando que la persona responsable no actuó con el nivel de precaución al realizar algún procedimiento. Muy bien, Carla. A ver, Henry. Buenas tardes, licenciada. Como habían dicho anteriormente mis compañeras, lo más conciso es cuando se causa la muerte de un paciente, cuando el personal de salud tiene un descuido o una falta de cuidado. Muy bien. A ver, por acá tengo a Andrea. Ok, muy buenas tardes, Buenas profesora. tardes. Para mí, el homicidio por negligencia es cuando un paciente fallece, cuando en el área de la salud, así como especificó la compañera Carla, cuando el personal de enfermería o el general personal médico realiza una falta de cuidado. O sea, por ejemplo, cuando alguien hace un diagnóstico erróneo, cuando realizan un tratamiento que es inadecuado, o cuando se tiene que retomar una acción, pero no la hacen y esto causa que el paciente eventualmente fallezca, aun aunque ellos no tuvieran la intención de hacer que este paciente muera, pues fallece por la falta de atención. Muy bien. Entonces yo les pregunto ahora a Yulexi. Ahí dijo, Andrea dijo también algo importante. Hablaba de acción u omisión. ¿Qué entiende usted por la acción u omisión? Es cuando realiza una práctica y ahí cuando tienen que hacerla y no la hacen, dejan pasar por harto y es ahí donde pueden generarle algún daño al paciente. Ya, muy bien. Entonces, Elías Malavé, a ver, también corrobórame lo que acaba de decir Yulexi. ¿Qué entiende usted por acción u omisión? A ver, Elías. Bueno, lo que se refiere por la acción es cuando alguien hace algo negligente que causa la muerte. Por ejemplo, cuando ah, ve algo raro en el paciente y no lo hacen notar, no lo hacen saber. Y por omisión es cuando alguien no hace algo cuando debería de hacerlo. Ya, a ver, Brian. ¿Qué entendemos entonces por acción u omisión? ¿Se me escucha ahí, Miss? Ahí le escucho a Brian. Ya, bueno, Adelante. tenemos como acción que, bueno, es el realizar un acto o un comportamiento el cual viola una ley, ¿ya? Eso puede ser un acto positivo como golpear a alguien o un acto que implica la creación de una situación peligrosa. Y por omisión es como es como una falta de una acción que se tenía el deber de actuar para prevenir un resultado, ¿ya? Como por ejemplo en un médico que no proporciona la atención que debería proporcionar a un paciente. Muy bien, ahí Brian acaba de decir también algo importante y que complementa todo lo que ustedes han dicho, ¿no? La acción viene a ser ese comportamiento, el hacer, ¿no? El hacer esa actividad de manera voluntaria, eh, de una u otra manera en nuestro campo de enfermería puede que nosotros también omitamos, que eso se refiere a la omisión. La omisión es olvidarnos o descuidarnos de esa actividad, de ese que hacer de nosotros, que nosotros tenemos varias actividades que realizar durante el día con un paciente y de pronto nos vayamos a olvidar y omitamos esa parte importante que a veces pone en riesgo la salud del paciente. Entonces tenemos la acción, el hacer de esas actividades
que de una u otra manera van a producir un resultado, ya sea este positivo o negativo en el paciente, y la omisión en el caso de olvidarnos de realizar esa actividad, pues estamos omitiendo o poniendo con ese olvido, ese descuido, estamos poniendo en riesgo la vida y la salud del paciente. Entonces, recordar siempre que nosotros, los licenciados en enfermería, los enfermeros, estamos destinados al cuidado del paciente y a mejorar y potenciar la salud de ese paciente. Entonces, no nos debemos olvidar de esa parte que es importante. Déjenme ahora sí compartir la presentación del día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver este tema también que es de bastante importancia y relevancia para ustedes que conozcan lo que es el homicidio por negligencia. Nosotros tenemos hoy día que cumplir un resultado de aprendizaje que va a ser definir el homicidio y la negligencia como delitos en la profesión. Vamos a analizar la responsabilidad del enfermero en la violación de la privacidad del enfermo. Son dos temas muy importantes que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, por ahí decíamos, ¿qué era un delito? No, un delito consiste claramente en causar la muerte de una persona por una acción negligente, ¿no? Que de pronto nos descuidemos al paciente y pues causemos la muerte del paciente, por ahí dicen sin querer, ¿no? Pero recordar siempre que el homicidio negligente es un subtipo ya del homicidio. Sea en este caso homicidio culposo o no, pues usted no quiso cometer ese delito, pero cuando ya hay una muerte de por medio, usted se convierte en un homicida, ¿no? Y tanto pues que tenemos el Código Orgánico Integral Penal que va a ser pues quien nos va a sancionar por cualquiera de los artículos que estemos violando. Entonces, me salté demasiado. Existen diversas formas de un homicidio negligente, ¿no? Cuando se realiza una acción de la cual se conoce, es posible pues que tengamos como resultado la muerte del paciente y pues también recordar que si nosotros nos olvidamos de pronto del cuidado del paciente, podemos evitarlo siempre y cuando estemos pendientes del paciente y no fallemos con nuestros cuidados. Si en este caso cuando se ignora esa acción, ya se lleva a cabo y se puede producir la muerte de la persona o del paciente que estemos al cuidado. Entonces, déjenme ver ahí. Hay elementos constitutivos del homicidio por negligencia. Una de ellas, como ustedes ven, tenemos la acción o la omisión del cuidado. El autor, en este caso, que es el profesional de la salud, no actúa conforme a su deber de diligencia, y ya sea, en este caso, por no hacer o no haber realizado una actividad, un procedimiento que es necesario en este caso se pone mucho en riesgo la salud del paciente y si nosotros lo realizamos de manera incorrecta, pues podemos causar la muerte de ese paciente. Ahí viene y se estipula el homicidio por negligencia, por acción u omisión. ¿Sí? También otro elemento constitutivo importante es el deber de cuidado, ¿no? El profesional de enfermería, profesional de la salud, siempre va a tener la obligación legal de actuar de forma cuidadosa para evitar daños a la salud de nuestros pacientes. Entonces, otro elemento constitutivo del homicidio por negligencia, entonces va a ser el deber del cuidado. Recuerden que el deber del cuidado es, en este caso, es una obligación legal que nosotros vamos a tener y esa es la clave de este segundo elemento importante. Es una obligación legal. ¿Por qué es una obligación legal? Porque nosotros somos profesionales contratados. Recuerde que cuando hay un contrato de por medio, y eso ya lo vimos en la parte inicial del capítulo 1, perdón, de la unidad 1, en donde en este caso, cuando hay un hecho contractual como tal, pues se convierte en una base legal. Y dentro del deber del cuidado, nosotros tenemos esa obligación legal porque para eso nos están pagando, para eso nos contrataron. Cuando hay un contrato de por medio, pues hay
se estipula todas las actividades que debemos realizar y cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades. Entonces, nosotros somos responsables de la salud de ese paciente. Otro elemento constitutivo importante es la imprudencia, la impericia o la negligencia. La falta de la pericia, la falta de ese conocimiento es importante. Ahora que si no, nosotros no sabemos cómo realizar alguna actividad, que es en este caso, se me ocurre, usted no sabe canalizar una vía, usted no reconoce algún medicamento y por esa imprudencia, por esa impericia, por esa falta de conocimiento, usted comete un error. Pues ese error puede poner en riesgo también la vida y la salud del paciente. Entonces, la falta de pericia, imprudencia o inobservancia de los protocolos y las normas que se establecen, en este caso como responsabilidad del profesional, no cumplir con las normas, en este caso puede derivar como tal una responsabilidad penal. Es importante que usted conozca todos los manuales y protocolos. Como les decía en una clase pasada a un grupo de estudiantes, cuando usted ingresa a una unidad de salud, a un hospital de cualquier nivel, de cualquier tipo, usted lo primero que debe hacer es estudiar los manuales, estudiar los protocolos, las guías prácticas clínicas, que son parte fundamental de su quehacer, porque usted está ingresando a un área desconocida y en cada área va a ser muy diferente el actuar del enfermero. Si estamos en este caso en el área de quirófano, no va a ser la misma que estar en el área de consulta externa. En la parte de quirófano usted necesita conocer todo acerca de los protocolos de actuación que se realizan ahí, los tiempos del quirófano, todo lo que concierne, incluso a usted necesita conocer cuáles son los kits para cada cirugía y eso es el parte de su quehacer de cada día, ¿no? Usted debe de asociarse a ello. Usted no puede ir con los ojos cerrados a un área sin usted haber leído cada uno de los manuales y los protocolos que se ejecutan en ese servicio. Entonces, si nosotros ingresamos a un área sin saber, en este caso, o desconocer los protocolos y las normas de actuación, pues ese puede constituir, esa falta de conocimiento puede constituir en una responsabilidad penal, porque usted cometió de pronto alguna imprudencia con un paciente, eso pues puso en riesgo la vida de él hasta ocasionarle la muerte y usted va a ser en algún momento penalizado por esa falta de conocimiento que puso en riesgo la vida del paciente y ocasionó su muerte. Ahora, también otro elemento constitutivo es la causalidad. La causalidad implica que debe probarse que el daño, muerte de ese paciente fue causado directamente por la negligencia del profesional, ¿no? Entonces, este cuarto elemento constitutivo se asocia a una investigación, ¿no? Aquí viene toda la pericia que se va a realizar, toda la investigación, se hace un peritaje de todo lo que sucedió ese día que se cometió ese delito, ¿sí? Entonces, es importante también conocer, en este caso, el cuarto elemento constitutivo de un homicidio por negligencia. Entonces, ahí está la causalidad que viene, pues, a ser nada más que probarse cómo se ocasionó el daño o la muerte de ese paciente. Y el quinto elemento constitutivo es el resultado dañoso, ¿no? La muerte de esta persona, de este paciente, es el resultado directo de la negligencia u omisión del deber del profesional de enfermería. Entonces aquí tenemos los 5 elementos constitutivos del homicidio por negligencia. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre el homicidio culposo por negligencia en la práctica de enfermería y esto está regulado por el Código Orgánico Integral Penal, que este está en este caso en nuestro país. No todos los países tienen los mismos códigos, por lo general varía de un país a otro, pero este es el que se aplica en nuestro país.
¿no? Y entre todos los artículos, porque hay 423 capítulos y vamos a ver más adelante la estructura de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Pero eh, he considerado este artículo 146 donde habla mucho sobre el homicidio culposo por la mala práctica profesional. ¿Y por qué tomo en consideración este artículo? Porque es uno de los que más se aplican al momento de establecerse, en este caso, una investigación o algún peritaje por el haber cometido un homicidio, ¿no? En el campo de la salud. Y pues aquí el artículo 146 nos indica que la persona al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra persona, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la ley. Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente, ¿no? Entonces, la primera se va a analizar la mera producción del resultado. En este caso, no configura el deber objetivo del cuidado. Si de pronto este paciente, perdón, si el enfermero descuidó o no al paciente, ahí viene toda la investigación y después se van a ver incluso los atenuantes y los agravantes, por eso que se analiza mucho cómo se ha cometido el delito. ¿Qué fue lo que causó la muerte del paciente? Otro punto importante es la inobservancia de las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, los manuales, las reglas técnicas, la ley artis aplicable de la profesión, es decir, todo lo que concierne a los reglamentos internos que se manejan, las guías prácticas, clínicas que usted debe de conocer. El resultado dañoso también debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo del cuidado y otras circunstancias independientes o conexas. También se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la posibilidad y la evitabilidad del hecho, ¿no? Todo esto se analiza, cada uno de estos ítems es analizado para aplicar o no el artículo que hemos visto, ¿no? El artículo 146, homicidio culposo, ¿no? Entonces, cuando existe una investigación de por medio, se van a analizar cada una de las partes, ¿no? Cada uno de los ítems. Cómo se ha configurado la infracción, si es por la inobservancia, si es por la falta de conocimiento, si no aplicó el protocolo, la guía práctica clínica dentro de su profesión. Porque les digo, chicos, no solamente en enfermería nosotros tenemos guías prácticas clínicas de actuación. En toda profesión yo creo que existen reglamentos internos, existen normas internas para que usted realice su cuidado. Hay manuales. Los manuales no están hechos por gusto, los manuales están hechos para que usted sepa cuáles son las actividades que ustedes deben de hacer y qué actividades son las que usted tiene que realizar en cada una de sus áreas o cada uno de sus servicios, ¿no? Entonces también analizan mucho y cada uno de estos puntos para ver, como les decía al inicio, ver cuáles son los atenuantes y los agravantes, porque de ahí también parte que se le aplique en este caso una pena o una condena para la persona que ha sido acusada, ¿no? Entonces, se puede decir, otro delito que también vamos a analizar es la violación del secreto profesional. El secreto profesional es un principio ético, como ustedes saben, es un principio ético legal, fundamental y que también obliga a nosotros los enfermeros a mantener la confidencialidad de la información personal de nuestro paciente, ¿no? Nosotros no podemos violar este secreto profesional porque se va a convertir prácticamente en un delito, ¿no? Hay, como tal, van a haber consecuencias legales y éticas y entre ellas nosotros vamos a tener también elementos constitutivos para que en este caso, al hablar ya de la violación del secreto profesional.
Entonces, una de ellas es la existencia de la confidencialidad, ¿no? Ese es el primer elemento para que exista una violación del secreto profesional. Aquí la información va a ser revelada en este caso por otra persona, ya deja de ser confidencial y también en este caso nosotros como enfermeros estaríamos fallando al ejercicio profesional. Nosotros, el paciente por lo general nos confía la información y esa información para nosotros, para él es confidencial y para nosotros es un secreto profesional. Entonces, esta información no debe ser revelada por ningún motivo. Nosotros no estamos en la obligación de divulgar información. Nosotros tenemos la obligación de mantener el secreto profesional. Otro punto importante dentro para que se constituya en este caso, un delito por violación del secreto profesional, viene a ser el deber del secreto. El profesional está obligado por su ética profesional mantener el secreto de la información que nos ha confiado nuestro paciente. No, aquí también otro elemento viene a ser la divulgación no autorizada. Nosotros como profesionales de enfermería no tenemos que revelar la información sin el consentimiento del paciente y sin estar legalmente obligado o justificado para hacerlo. Un claro ejemplo está en este caso una orden judicial. Nosotros no podemos divulgar nada, ¿sí? Entonces, otro elemento también es el dolo y la culpa. La violación también puede ser dolosa, intencionada o culposa por negligencia. Entonces, dentro de este tipo de delito también está este punto clave, ¿no? Que por lo general he visto casos a veces cuando se divulgan los diagnósticos de los pacientes con VIH, ¿no? Que yo digo que entre todas esta parte eh, estos tipos de casos no deben divulgarse porque a muchos de ellos les baja la autoestima. Ustedes saben, aparte que les baja la autoestima, eh, estos pacientes muchas veces no les confía su diagnóstico ni siquiera a su familiar. Y el único que lo sabe es el enfermero y el médico tratante. Y si nosotros divulgamos muchas veces, no solamente dañamos al paciente, sino dañamos a toda una familia. Yo digo, cuando son en los pueblos, y una vez tuve el deber de mantener el secreto en una comuna de una paciente que tenía diagnóstico de VIH, ¿no? Y ella me había confiado el secreto. La familia no sabía absolutamente nada. Pero los retrovirales se los iba a tomar al centro de salud y era yo que se los dispensaba de manera confidencial, ¿no? Entonces, eh, yo analizaba mucho. Ella tenía dos gemelas, tenía su pareja, tenía ya hijos, ¿no? Y las niñas también, gracias a Dios, le manteníamos el seguimiento a las niñas. Y las niñas nunca tuvieron el diagnóstico de VIH porque ella tuvo una cesárea y las niñas tomaron también medicación, estuvieron en el Alberto Gilbert. O sea, ellas tuvieron bastante cuidado con el diagnóstico de la paciente. Pero no sabían los familiares más que el esposo y que a veces le acompañaba a la consulta y hacíamos las visitas a la comunidad y yo digo, bueno, y la paciente nunca les va a confiar en el diagnóstico que ella padece. Siempre la carga viral ella la mantenía a lo normal, pero nos sorprendía que ni siquiera la mamá de la paciente supiera del diagnóstico de la señora. Entonces, ¿qué les quiero decir con aquello? Que muchas veces nosotros como enfermeros vamos a ser siempre para los pacientes las personas más confiables para ellos porque ponen siempre en nuestras manos su salud y su bienestar. No solamente hablando del bienestar físico, sino también psicológico, porque muchas veces en las consejerías que uno brinda, porque a veces las pacientes van con muchas dudas
a nuestros espacios donde podemos en este caso brindarles a ellas una asesoría. Y en este caso yo siempre la atendía a ella en el vacunatorio y conversaba con ella, ¿no? A veces y se le salían las lágrimas porque ella decía, yo tengo apenas tengo dos niñas, y tengo VIH, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis niñas? ¿Qué van a hacer mis gemelas? Entonces, no solamente hablamos de ese bienestar físico, sino esta enfermedad como el VIH también les afecta mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, ellas se sienten mal. Y si se llegase a divulgar su enfermedad en una comunidad que es pequeña y todo el mundo lo sepa, imagínense, ella ni siquiera después sería capaz de ir a la consulta y tomar su medicación. Yo creo que nosotros estaríamos, si divulgamos en este caso, un secreto profesional, estaríamos echando a la borda a la salud de nuestro paciente. Y de ahí, créame que en los pacientes con VIH son muy difíciles de tratarles y muy difícil de llegar a ellos y hacer como que conciencia de que ella no se va a morir, de que si toma su medicación ella puede insertarse a su vida normalmente. Entonces, puede ser que ustedes algún día tengan la oportunidad de trabajar con un paciente con VIH y ver todos los mitos y los tabús que incluso a ellas todavía lo siguen creyendo. ¿No? Y no solamente hablando del paciente con VIH, hablar del paciente también con tuberculosis, ¿no? Muchas veces en la comunidad nosotros recriminamos mucho a estos pacientes que tienen estas enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces, son cosas así que puede usted de pronto algún día y hay pacientes incluso problemáticos donde usted apenas o sin querer a veces, en una conversa entre colegas, usted puede decir, no, la paciente ahí ya tiene este diagnóstico y ¡pum! Resulta que él vive en la misma comunidad y divulga el secreto profesional y el paciente no le gusta. Hay pacientes que son muy problemáticos. Usted va a tener de esa manera, va a tener de pronto una demanda por haber violado el secreto profesional. Entonces, tenemos que tener tino y tacto con lo que nosotros vamos a decir, ¿no? Y siempre, nunca, yo les digo, nunca, jamás en la vida se habla de los diagnósticos de los pacientes con nuestros colegas. Aunque nos pique la lengua de decir y contar, porque hay compañeros que los dicen, pero usted acuérdese que se puede esta constituir en un delito, ¿sí? Entonces tenemos el perjuicio al paciente dentro del último elemento constitutivo para que se establezca la violación del secreto profesional. Entonces, la revelación como tal se convierte en una causa y como tal perjudica mucho al paciente, ya que ya sea en este caso de carácter personal, social, económico, profesional, siempre va a haber un perjuicio de por medio. Y colocándoles el ejemplo de la paciente con VIH, si yo revelaba su diagnóstico, yo la estaba perjudicando de una u otra manera. La estaba perjudicando no solo personal, de la manera personal o del aspecto personal, sino de la parte social y de la parte económica, porque esta señora también trabajaba, ¿no? Imagínense que donde ella trabajaba se enteraran del diagnóstico del paciente y con todos los tabús que existen, eran capaces de desemplearla y quedarse ella sin trabajo, sin sustento económico. Entonces, hay un trasfondo en la vida de cada paciente y nosotros debemos de acordarnos de aquello, de no olvidarnos esa parte humana, ¿no? Siempre trabajar con conciencia, sin perjudicar a nadie. Entonces, ¿cuál es la importancia del secreto profesional? Una de las partes importantes es la confianza del paciente. El paciente, para nosotros, ante el paciente, somos las personas más confiables para ellos. No solamente porque trabajamos en su cuidado, sino que mantenemos el secreto profesional. Es importante que usted establezca ese lazo de confianza entre el paciente y el enfermero. Es esencial sobre todo para brindar una atención que sea de calidad para el paciente. También tenemos otra parte importante, que es la protección de los derechos, ¿no? Sobre todo respetar
Como ustedes vieron en la Ley de Derecho y Amparo del Paciente, el derecho, en este caso, a la confidencialidad de la información, sobre todo respetar el secreto profesional, que es un derecho fundamental que va a proteger la privacidad del paciente, y como su base legal, pues va a estar la violación del secreto profesional. Puede esta tener consecuencias legales, como ustedes ven, para el enfermero, para la institución. De pronto puede haber una consecuencia administrativa si así se lo amerita, o una consecuencia legal como tal, ya en la parte civil, ¿no? Se puede establecer una demanda civil, ya depende de mucho a qué punto llega el demandante, ¿no? La persona que establece la demanda. Entonces existen marcos legal y consecuencias para que se establezca en este caso un homicidio. Como ustedes ven, el marco legal, dentro del marco legal no solamente está la Constitución como nuestra Carta Magna, sino también en Ecuador el secreto profesional está protegido por el Código Orgánico Integral Penal, que es el COIP. ¿No? Y ahí está también, se suma la Ley de Derecho a Amparo del Paciente y el reglamento de la información confidencial. ¿No? Entonces, hay consecuencias como tal si la violación del secreto profesional puede conllevar a sanciones legales, la pérdida de confianza y un impacto negativo en nuestra práctica profesional, ¿no? Que de pronto digan, no, se estableció la demanda con la señora Juana, puso la demanda a la licenciada Gabriela porque dijo esto y dijo lo otro, y se enteraron en el centro de salud, en el hospital, y como tal, esto también va a tener su consecuencia, que ningún paciente va a tener ya la confianza en este caso, confiarle la información al, al enfermero o la enfermera que cometió el delito, ¿no? Y nuestra práctica profesional pues ya no sería la adecuada. También hay formas de violación. Una de ellas es la violación intencionada, las conversaciones informales, como les decía, el hecho de que nosotros compartamos esta información con nuestros colegas, muchas veces no es la adecuada, porque estamos divulgando de una u otra manera sin intención, o con intención divulgamos información que no se debe dar. Y recuerden que esta información, si no es autorizada, pues es penada. Sobre todo ya se convierte en un delito. Recording in progress. Entonces vamos a continuar y vamos ahora a analizar la omisión del consentimiento informado, que es otra parte importante dentro de nuestra práctica. Entonces, ¿cómo definimos el consentimiento informado? Lo vamos a definir como ese proceso mediante el cual un paciente, después de recibir una información adecuada sobre los beneficios, los riesgos, las alternativas y las consecuencias de un tratamiento o un procedimiento médico, toma una decisión libre y voluntaria sobre si lo acepta o lo rechaza. Entonces, este se va a referir a la falta de obtención del consentimiento del paciente antes de realizar un procedimiento médico o de enfermería. No. El Código Orgánico Integral Penal en nuestro Ecuador, pues la omisión del consentimiento informado se considera como tal una violación de los derechos del paciente. Y en ciertos casos, esta puede ser tipificada como un delito de carácter penal. Dependiendo la gravedad del caso, como les digo, siempre se analiza, siempre se investiga, siempre se hace el peritaje para, pues, en este caso, tipificar si es o no un delito. Entonces, como ustedes ven, también existen elementos constitutivos para la omisión del consentimiento informado, ¿no? Muchas veces en nuestro campo de acción se omite el consentimiento informado, y eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque en el caso del fallecimiento de un paciente y sin haber, en este caso, obtenido el consentimiento informado antes de un procedimiento, pues puede llevarnos a consecuencias graves, y entre ellas pues puede estar hasta la muerte del paciente. Imagínense que ingresa a una cirugía y luego pues tenemos el fallecimiento en quirófano del paciente sin haber obtenido el consentimiento informado. Es un grave error dentro de nuestra práctica profesional. Entonces, el primer elemento constitutivo
va a ser el deber de la información. Entonces, usted como profesional de la enfermería, usted va a estar siempre obligado a proporcionar al paciente toda la información relevante sobre, en este caso, el tratamiento que se le va a brindar. Usted debe brindar toda la información para que él pueda tomar la decisión más adecuada, ¿no? Entonces, otro elemento constitutivo importante es la ausencia del consentimiento. El paciente aquí no otorga un consentimiento válido porque no haya sido informado adecuadamente o porque su consentimiento haya sido obtenido mediante engaño o coacción. Usted debe de actuar, en este caso, con el paciente, con toda la información veraz acerca de su tratamiento. Por ahí, a veces los familiares dicen, no, dígale que no va a pasar nada malo, o ellos le incitan a usted en este caso, a mentirle al paciente para que él tome la decisión o no. Usted tiene que, en este caso, brindarle la información y no prestarse para aquello. A veces prestarse para la mentira puede llevarnos a consecuencias graves. Entonces, no, usted debe de actuar y recuerde que entre parte de las actividades de la enfermería, por decirlo así, es siempre la consejería. Nosotros somos consejeros de nuestros pacientes, nosotros informamos, aconsejamos, pero son ellos quienes hacen la toma de decisión. Es el paciente quien, en base a la información que usted le proporciona, es quien toma la decisión. ¿Sí? Y es esa persona que otorga el consentimiento, pero sin haber sido víctima de engaño. Usted no tiene la obligación de engañar al paciente, cometer una coacción así, no. Usted siempre debe brindar esa información y obtener su consentimiento válido, ¿no? Bajo toda la información que usted brindó al paciente. Otro elemento constitutivo es la capacidad del paciente. Entonces, el paciente tiene aquí la capacidad legal, la capacidad mental para otorgar así su consentimiento, ¿no? Sobre todo cuando es mayor de edad. El paciente es quien, en plena posesión de sus facultades mentales, es quien otorga el consentimiento. Ahora, si es un paciente menor de edad, siempre va a tener un tutor legal. El tutor legal es quien otorga, en este caso, el consentimiento informado. Entonces, también otro elemento constitutivo va a ser la relación causal, ¿no? Debe demostrarse siempre que la omisión del consentimiento informado tuvo o no un impacto directo en el daño el daño sufrido por el paciente como una complicación o un resultado no deseado. Entonces, en este caso, ahí se analiza a través de la investigación, de un peritaje, se va a demostrar en este caso si hubo o no omisión del consentimiento informado y cómo este impactó de manera negativa al daño que ha sufrido el paciente. Otro elemento constitutivo importante, el quinto, es el resultado dañoso. No, la falta de consentimiento informado debe haber perjudicado o haber cometido, en este caso, un perjuicio físico o psicológico al paciente y se analiza pues bajo también la investigación que se establece. Entonces, aquí vamos a analizar ahora cómo implica en este caso un proceso de comunicación claro y continuo entre el profesional de la salud y el paciente, donde se explican siempre, pues aquí la naturaleza del tratamiento o procedimiento, se analiza también mucho los riesgos asociados a las alternativas posibles y las consecuencias de no realizar el tratamiento que se le está otorgando. Entonces, existen también elementos del consentimiento informado. Uno es pues brindar la información adecuada, la voluntariedad, la capacidad y la autorización. Sobre todo, siempre hay que considerar cada uno de estos puntos para evitar pues el cometimiento de un delito por omisión del consentimiento informado. Entonces, hay principios éticos como en todos, principios éticos que siempre van a estar involucrados en nuestras praxis diarias y una de ellas es la autonomía,
estar también en este caso la beneficencia y la no maleficencia y la justicia. Cada uno de los principios pues que se deben respetar con el paciente, porque es el paciente quien tiene derecho en este caso a la autonomía, es él el que toma la decisión. Nosotros en cuanto a la beneficencia y la no maleficencia, nosotros no estamos para dañar al paciente, estamos para ayudarle para mejorar su salud. Él tiene también el principio de la justicia, sobre todo hay leyes, como ustedes ven, leyes, normas, reglamentos, está la misma Constitución, está el Código Orgánico Integral Penal, pues que eh, nos puede en este caso castigar si cometemos algunos de estos tipos de delitos. Ahora está también la prevención de la omisión del consentimiento informado. No existe una prevención para todo, digo yo. Dentro de la prevención, al menos el consentimiento informado, pues es importante que usted considere la capacitación continua, la comunicación efectiva y brindar toda la documentación adecuada. Si usted, en este caso, realiza con su paciente todos estos puntos que hemos tratado, pues no creo que vamos a evitar y vamos a prevenir que se omita en este caso el consentimiento informado en enfermería, ¿no? Enfermería y todos los ámbitos de la salud implican siempre como tal, en todo trabajo, creo que diría, en todo trabajo existe también un riesgo. ¿No? Entonces, nosotros si capacitamos al paciente, si comunicamos y si brindamos toda la documentación necesaria, creo yo que vamos a prevenir en este caso este tipo de delito. También existe la omisión de los deberes jurídicos de los profesionales. Dentro de la omisión de los deberes jurídicos por parte del profesional, se refiere mucho a la falta de cumplimiento en las obligaciones, las leyes y las éticas inherentes a nuestro ejercicio profesional de enfermería. Esto puede implicar o puede resultar en daños a terceros. La responsabilidad también se manifiesta especialmente en el ámbito de la salud, donde la negligencia, la imprudencia o la impericia pueden tener consecuencias graves. Entonces, no debemos cometer datos negligentes por descuido, en este caso, por imprudencia, por el desconocimiento o por la falta de conocimiento. No podemos en este caso caer en estos tipos de delitos. Para ello siempre van a haber, como ustedes han visto en la diapositiva anterior, van a haber prevenciones y pues esta omisión de deberes jurídicos, como en este caso en nuestra praxis diaria, pueden tener, como ustedes ven, consecuencias graves. ¿Y cuál es la consecuencia grave? Pues va a haber como tal una responsabilidad profesional y pueden haber también una omisión culposa, ¿no? En la responsabilidad profesional tiene la obligación de actuar en un estándar de cuidado que proteja los derechos y la integridad de sus pacientes. La omisión de este deber también puede eh, dañar el lugar y puede llevarle a usted a responsabilidades civiles y penales, ¿no? En el caso de que se establezca una demanda. Ahora, aquí también hablamos mucho de la omisión culposa. Se refiere mucho aquí en omisión culposa a las situaciones en las que un profesional no actúa como debería hacerlo, ¿no? Provocando así un daño al paciente y entre ellos podemos establecer un ejemplo, ¿no? Ejemplos que se incluyen no realizar un examen clínico completo o no supervisar al paciente cuando está en este caso en cuidados críticos o cuidados especiales. Si en este caso no realizamos nuestras actividades como se deben de hacer, pueden llevarnos a situaciones como en este caso la omisión culposa. Entonces eh, también tenemos que la omisión de estos deberes jurídicos pueden conllevar como tal a responsabilidades legales bajo los diferentes regímenes, que puede ser una de ellas, pues que se aplique el Código Orgánico Integral Penal. También puede llevarnos a una responsabilidad civil cuando el daño causado al paciente es reparado mediante una indemnización económica, como ya lo hemos visto, una responsabilidad penal, que si en este caso la omisión constituye aquí un delito como
el homicidio culposo, las lesiones por negligencias, o también nos puede llevar a una responsabilidad administrativa, cuando ya en este caso se aplican sanciones dentro del sistema de salud. Y entre las sanciones más duras, diría yo, es la inhabilitación profesional, que usted se haya preparado tanto para no poder ejercer por alguno de estos, se puede decir, alguno de estos deberes jurídicos, alguna de estas responsabilidades legales que tenemos. Entonces, la responsabilidad legal nos puede llevar a diferentes tipos de régimen y está la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Entonces, mucho ojo con aquello. Por eso es importante que usted conozca. La violación de la privacidad, la intimidad, intimidad del enfermo, del paciente enfermo, esta violación de la privacidad es un tema de sumo interés, de suma importancia en el contexto de la atención médica en Ecuador, ¿no? Hoy en día, la Constitución establece dentro de su artículo 66 el derecho a la intimidad personal y familiar. ¿Y qué incluye aquí? La protección no solamente de la información personal, sino también de que no se viole, en este caso, la intimidad del paciente, de que él esté en un ambiente solo, donde se respete su privacidad, que es importante, su integridad, su integridad física, en el marco, y aquí está enmarcado en la Constitución y lo contempla así el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, se puede decir de manera general que todo lo que está en el Código Orgánico Integral está alineado a la Constitución del Ecuador. Entonces, aquí hay un punto clave que se llama concordancia. Entonces, lo que dice el Código Orgánico Integral Penal tiene una concordancia con cada capítulo que se establece en la Constitución, ¿sí? Entonces, en este caso, el Código Orgánico Integral Penal, que es, en este caso, otra ley externa, nace también de la Constitución. Tiene también sus raíces ahí por las concordancias que ustedes van a ver más adelante en cada uno de sus artículos. Entonces, ¿cuáles son los artículos relevantes del COIC? Aquí yo he citado algunos, pero más adelante lo vamos a ver de pronto por capítulos, y ya en la actividad que tenemos pendiente, pues vamos a establecer un análisis de cada uno de los artículos por capítulo. Entonces aquí está el artículo 178. Este artículo tipifica aquí la violación de datos personales y esto está estableciendo sanciones para quienes divulguen la información del consentimiento informado del paciente titular. Entonces también aquí está el artículo 179 en que me dice que el artículo prohíbe la violación a la intimidad personal familiar, penalizado cualquier intromisión en la vida privada sin el consentimiento del paciente. Otro también está el artículo 180, en donde me establece que los profesionales de la salud están obligados a mantener la confidencialidad de la información del paciente. ¿No? Usted está en la obligación de no, en este caso, mantener el secreto profesional de la enfermería. Y aquí tenemos algunas estrategias y buenas prácticas para la prevención de la negligencia médica, ¿no? La negligencia hospitalaria se refiere a situaciones en las que un centro sanitario no proporciona un nivel razonable de atención, lo que provoca daños y lesiones al paciente. Entonces, ¿cómo prevenir estas negligencias hospitalarias? Pues es crucial, sobre todo, salvaguardar el bienestar de los pacientes y mantener así la confianza pública de todos los sistemas sanitarios. Entonces, aquí tenemos como supervisión y control rigurosa, el uso de tecnología, cultura de seguridad del paciente, incluso hay un manual de la seguridad del paciente. La segunda opción, siempre la segunda opinión a través de consultas, de pronto con otros colegas, siempre tomar una segunda opinión. El consentimiento informado, que es otra pauta importante, el análisis de las causas, la auditoría y las evaluaciones periódicas, el cumplimiento de la normativa, la transparencia y la responsabilidad y todos los mecanismos de retroalimentación. Entonces, ¿cómo prevenir las negligencias médicas? Sobre todo
a través de formación continua, de calidad, impartir información adecuada, educación adecuada a todo el personal, que pueda garantizar que esté al día en las últimas prácticas y clínicas, se puede decir procedimientos nuevos, protocolos nuevos de seguridad del paciente, la comunicación clara, fomentar una comunicación eficaz entre los equipos sanitarios, garantizar ese intercambio de información precisa sobre el estado de salud del paciente, sobre los tratamientos, sobre los planes de tratamiento y los posibles riesgos que estos pueden generar. También mantener siempre protocolos normatizados. eh, para todo hay un protocolo, hay una norma, y todos están normalizados en la aplicación de protocolos para procedimientos médicos. Existe protocolo para todo. Entonces yo creo que un personal de salud debe conocer a su área afín toda la documentación, todos los manuales, todos los protocolos que estén estandarizados. Sí, ¿por qué se estandariza? Porque así sea, si yo soy personal de salud del Hospital Liborio Panchana, en el Hospital de Salinas se trabaja bajo los mismos protocolos. Por eso existen protocolos, por eso existen normas, porque se está estandarizando en todos los centros de salud, si es la parte pública, los mismos procedimientos, ¿sí? Para el paciente. Entonces, todo esto, sobre todo la administración de medicamentos y la supervisión de los pacientes, va a contribuir de cierta manera a reducir los errores y y la variabilidad de la asistencia, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que la enfermería en Ecuador pues, es una rama muy importante para cuidar la salud de todos y sobre todo las enfermeras y los enfermeros son las personas quienes se van a encargar de atender a las personas de manera integral. Nosotros brindamos siempre atención médica integral de manera holística, especialmente a las que más lo necesitan. Una persona que va a un servicio público es porque lo necesita, ¿no? Por otro lado, cuando un paciente muere por un error médico es un problema muy grave. Como ustedes ven, hay consecuencias legales graves. Esto puede suceder cuando un profesional de la salud no hace lo que debe, no pide permiso para realizar un tratamiento o revela una información privada del paciente. Todas estas situaciones pues son delitos que tienen consecuencias legales muy serias. Y para evitar esto, pues es necesario que todos los profesionales estén bien preparados, que conozcan las leyes. También se necesitan reglas claras en los hospitales y las clínicas. Para ello existe pues que los protocolos, toda la normativa interna, todas las políticas internas están establecidas para que se las cumplan y todos los trabajadores deben ser honestos y responsables. Por último, pues es importante que las personas que sufren un error médico puedan denunciar y que se haga justicia. Entonces, esta es la presentación que yo he tenido para ustedes. Ahora voy a compartir una parte importante que es déjenme ver dónde lo tengo, aquí está. Entonces, que es y me avisa si se ve. ¿Pueden ver mi pantalla o no? Sí se ve, Miss. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, voy a compartir con ustedes un resumen de lo que es el COIP. Ahí ustedes pueden ver. Se sigue viendo la diapositiva, la conclusión. A ver, déjenme revisar. A ver, a Tiene que ver. dejar de compartir y volver a compartir. Ah, ya, ok. A ver, entonces voy a compartir el Código Orgánico Integral Penal y posterior vamos a revisar la rúbrica. Entonces yo voy a presentar ahora, he revisado un pequeño resumen de todo lo que es el COIP. El COIP es un documento. Ahí pueden ver el documento, el PDF. Sí, Miss. Ya, ¿el Word también lo ven? No, en Word no. Ya, ok. Espérenme, déjenme. Bueno, en PDF les voy a compartir.
Ya, ahí está. Entonces, ¿pueden ver ahí? ¿Sí? Sí. Entonces, como ustedes ven, el Código Orgánico Integral Penal, que es un documento que ya les voy a facilitar también por este medio, es un conjunto sistematizado, organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, porque es quien pena. Ustedes les van a sentenciar, ustedes le van a otorgar una pena, lo que permitirá pues establecer aquí artículos de los siguientes puntos que hemos destacado en relación a nuestra carrera de enfermería. ¿No? Entonces, la carrera y no solamente hablando de la carrera de enfermería, pero si nos referimos a todas las personas, a todo el personal de salud, quienes hacemos salud, quienes trabajamos con los pacientes, podemos cometer, como ustedes ven, un delito por negligencia. Para ello también hay elementos constitutivos dentro de la enfermería. Una de ellas también es la violación del secreto profesional y la omisión del consentimiento informado. Entonces, existen muchos artículos, pero aquí hay un breve resumen y ya cada uno de ustedes van a trabajar, ya mismo voy a crear las salas para que trabajen y también analicen de manera grupal cada uno de los artículos. Y creo que es uno más importante que el otro. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal se organiza bajo un libro preliminar, ¿no? Y aquí este libro preliminar va a tener también títulos principales y capítulos y secciones. Entonces, el libro preliminar se establece bajo principios de rectoría y garantía. Estos, pues, tiene el libro preliminar, tiene su libro primero que viene a ser la parte sustantiva, luego va a tener la parte procesal, que es un segundo libro dentro del Código Orgánico Integral, y su tercer libro que viene a ser la parte de ejecución penal, ¿no? Nosotros vamos a analizar la parte sustantiva. Entonces, la parte sustantiva aquí va a tipificar todas las infracciones penales y sus sanciones. Entonces, esa es la parte que yo les he presentado aquí, que forma parte del libro primero, la parte sustantiva. Entonces, la parte que es el libro preliminar como tal establece aquí principios rectores, garantías procesales y normas generales. El libro preliminar habla de manera general, pero los libros que en este caso se utiliza para un caso de investigación y todo, es el libro primero, el libro segundo y el libro tercero. El libro primero, que viene a ser la parte sustantiva, es la parte gruesa de todo el Código Orgánico Integral Penal. Luego viene la parte procesal, que regula todo el procedimiento penal. Y aquí se establece ya una investigación. Cuando hablamos de derecho procesal o parte procesal, ya aquí se establece como tal una investigación hasta llegar al punto de la sentencia, ¿sí? Y el libro tercero, que es toda la ejecución penal, que viene a ser la norma de ejecución de penas, en este caso también hablando de las medidas cautelares, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar, nuevamente repito esta parte, vamos a hablar del libro primero, de la parte sustantiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que usted conozca. ¿Por qué no vamos a topar la parte procesal ni la ejecución penal? Porque eso es más de la parte de derecho, ¿no? Ellos son los que trabajan más esta parte porque ellos ven todo el procedimiento penal, hasta la sentencia, ellos ven más en este caso la ejecución de cada una de las penas, nosotros no. Nosotros en nuestra asignatura analizamos la parte de las infracciones penales y las sanciones que en ella pues ya nace, porque eso es lo que nosotros nos debemos cuidar. Nosotros debemos precautelar también nuestra profesión, cuidar de nuestra licencia profesional, evitando las infracciones penales y todas sus sanciones. Entonces, dentro de las disposiciones relevantes en el área de salud,
El COIP incluye y aborda muchos aspectos relacionados a la salud pública. Pero bueno, en nuestra parte de la salud, nosotros vamos a analizar los derechos contra el derecho los delitos contra el derecho a la salud, que va a ser un punto importante. Y aquí vamos también a analizar los delitos relacionados al ejercicio profesional de la enfermería, los delitos relacionados con la interrupción del embarazo. Entonces, en la parte sustantiva en la cual vamos a analizar ahora, que viene a ser parte del título, del séptimo título de las infracciones contra el derecho de las personas y su naturaleza. Ahí vamos a encontrar el capítulo cuarto, que se titula Delitos contra el derecho y la salud. Vamos a hablar también un poquito sobre el título cuarto también de las infracciones contra el derecho a la libertad. Vamos a analizar también un poquito sobre las infracciones contra las personas. Y bueno, entonces aquí vamos a hacer un análisis crítico de cada uno de estos artículos. Más adelante yo ya les voy a presentar también la rúbrica para que ustedes vayan viendo. He clasificado para cada grupo un punto clave, un artículo importante. Entonces, ahora sí, vamos aquí a analizar el homicidio por negligencia, ¿no? Como ustedes ven, el Código Orgánico Integral Penal, pues, es un conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo. Y el primero que está, punto de análisis, es el homicidio por negligencia. Aquí tenemos nosotros el capítulo primero, este capítulo que habla sobre el derecho de la víctima, el artículo 11, que nos dice derechos, tienen el paciente el derecho en todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará con los siguientes derechos. Al proponer, en este caso, una acusación particular o no particular en el proceso o de dejar de hacerlo. Entonces, eh, aquí nosotros tenemos que, sobre todo, no solamente nosotros nos estamos salvaguardando nuestra integridad o nuestro título profesional, sino también está el paciente. Entonces, la víctima, ella va a gozar de derecho. Entonces, ella tiene el derecho de acusarnos de manera particular o no particular dentro de un proceso. Dentro del proceso penal, la víctima tiene todos estos derechos de reclamar, en este caso, o de que en este caso se nos aplique una pena. Y esa es una parte importante que ustedes tienen que conocer. No solamente nosotros como profesionales de la enfermería, también tenemos leyes que nos respalden, sino también ellos también son, al ser víctimas como tal, tienen también y gozan de derechos. El capítulo segundo que a mí me habla dentro del homicidio por negligencia, delitos contra el derecho a la libertad, está los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Entonces, aquí está el artículo 144 que me habla del homicidio, ¿no? La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de la libertad de 10 o a 13 años. Entonces, tenemos nosotros que cuidarnos de, en este caso, de cometer algún tipo de homicidio, sea este por negligencia, sea este por inobservancia, sea este por impericia. Nosotros debemos tener cuidado de que no cometamos algún homicidio, ¿sí? Porque nuestra pena, la pena que en este caso nosotros se nos otorgará por la justicia sería de 10 a 13 años. Entonces tenemos el capítulo tercero que nos habla los delitos contra los derechos del buen vivir. Los derechos del buen vivir que, como ustedes ven, se articula mucho con la Constitución. En su capítulo cuarto se tiene una concordancia aquí con este capítulo.
Y nos habla sobre el artículo 218, en donde nos menciona que la desatención del servicio de salud, la persona que en obligación de prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo se niegue a atender a pacientes en estado de emergencia, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con este artículo también. No se tiene concordancia con los derechos de buen vivir. Sí. Entonces, también tenemos los elementos constitutivos para que en este caso se constituya cada uno de estos delitos que vamos a analizarlos. Entonces, están los delitos contra la fe pública, que nos menciona en su artículo 330. Nos habla sobre el ejercicio ilegal de la profesión, la persona que ejerza la profesión sin título, como ustedes vieron en la ley del ejercicio profesional, que también tiene concordancia y con la Constitución, en aquellas actividades en las que la ley exija el título profesional, será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 a 2 años. Las y los profesionales que favorezcan la actuación de otra persona serán sancionados. Entonces, hay que tener también mucho cuidado de que usted, ahora que está en formación, usted no puede ejercer aún sin un título que lo respalde. ¿Por qué? Porque usted estaría realizando o haciendo un ejercicio ilegal, ¿sí? Siendo ya profesional titulado, usted ahí recién puede ejercer. Incluso existe el examen de habilitación profesional, ¿no? Persona que no tenga el certificado, el documento de habilitación profesional en la parte pública no puede ejercer. Podrá ejercer en una clínica privada porque hay menos regulaciones, podrá realizarlo, pero sería aún un ejercicio ilegal de su profesión. Usted tiene que estar habilitado profesionalmente, haber pasado el examen de habilitación profesional. Y es así, tanto es así que el estudiante, el licenciado que no se habilite, no puede ir a la rural. En la parte pública no se permite realizar, en este caso, hacer el ejercicio de la profesión de enfermería si no tiene su habilitación profesional. Otro elemento constitutivo dentro de ellos podemos resaltar el artículo 346, donde me habla de la protección de la confidencialidad. ¿Sí? Regáleme un minutito para ir a ver el cargador. Un momentito. ¿Ya? Entonces déjame ver si mañana vamos temprano en tales casos. A ver. Ok. Ok, a ver dónde me quedé con ustedes. Ya me quedé acá, en la protección de la confidencialidad. Bueno, entonces continuamos con el artículo 346, donde me habla sobre la paralización de un servicio público. La persona que impida o entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública será sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Entonces, también dentro de la violación profesional del secreto profesional de enfermería, tenemos también artículos
que nos sancionan, como es el artículo 179. Y aquí vamos a encontrar delitos, el apartado de delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 179? Nos dice que la revelación del secreto de la persona que, teniendo conocimiento con razón de su estado u oficio, empleo, profesión u arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año. Entonces también tenemos en el capítulo 3 delitos contra los derechos del buen vivir, que también se alinean, como ustedes ven, a lo que está escrito en nuestra Constitución. Entonces tiene una concordancia con el artículo 229 acerca de la revelación ilegal de base de datos. La persona que en provecho propio o de un tercero revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigidas de un sistema electrónico también será sancionada y esto se tipifica con delitos contra los derechos del buen vivir. Entonces, también tenemos dentro del mismo el artículo 230 que me habla sobre la intercepción ilegal de datos, ¿no? Y esta será sancionada con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Entonces, la persona aquí que sin orden judicial previa y en provecho propio o de un tercero e intercepte escuche, desvíe, grabe o observe en cualquier forma de dato informativo de su origen, también será sancionada. Entonces, tenemos aquí también omisión del consentimiento informado, que también es otro tipo de delito. Y esto pues se tipifica con delitos contra la inviolabilidad de la vida. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 146 acerca del homicidio culposo por mala práctica? Entonces, la persona que al infringir de un objetivo de cuidado en el ejercicio de la práctica será sancionada con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años para la determinación de la infracción. Y esta pues se debe por, uno, la mera producción del resultado y este no configura la infracción al deber objetivo del cuidado. Entonces, donde nosotros de pronto infringamos la ley, nos olvidemos de nuestros cuidados, aunque nosotros no querramos ocasionarle un daño al paciente o una muerte a un paciente, pero por nuestro descuido cometemos un delito culposo, vamos a estar sancionados. Y entonces, como ustedes ven, no solamente puede ser un homicidio, en este caso, el homicidio puede estar, puede ser por un descuido, por una impericia, por una inobservancia, y esta pues puede causar en el paciente pues que se cometa el delito culposo. Nos descuidamos del paciente y se nos murió. Entonces, siempre cuando hay un homicidio, cuando ya se establece la muerte de un paciente, siempre se va a sancionar, siempre va a haber un culpable, ¿sí? Que haya sido con culpa o no sin culpa, siempre va a haber un culpable, ¿sí? Entonces, es importante que, bueno, dentro del alcance del artículo 146, referente al homicidio culposo, por mala práctica profesional, aquí se configura por, como les dije, por la inobservancia del deber objetivo del cuidado o por la concurrencia de acciones innecesarias, legítimas, peligrosas, o sea, que ponen mucho en riesgo la salud del paciente. Entonces, bueno, aquí ya hemos llegado a casi que a la parte final. Voy a compartir con ustedes. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Voy a compartir con ustedes. Quizás no alcanzamos ahora la presentación, pero sí alcanzamos a trabajar.
Y vamos a realizar, como yo le he hecho, con un mapa mental para reforzar este contenido. Vamos a trabajar en grupos y vamos a hacer un mapa mental, ¿no? La próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y les voy a enseñar las dos actividades que de pronto quedan configuradas para la siguiente semana. Y entonces, déjenme ver, dejar de compartir. Entonces, hasta aquí pregunto, ¿todo está claro? Hasta aquí. Cansado de tantos artículos, Aaron. Entonces, el COIP es muy amplio, chicos. Es un documento con 443 artículos, que es muy amplio, pero pues aquí hemos hecho como que un resumen de lo que es el COIP. Entonces, vamos a hacer un análisis crítico a todos los artículos la próxima semana. Y entonces ustedes van a relacionarlos con los que se aplican a nuestro campo de la salud, nuestro campo de enfermería. Entonces, el COIP como ustedes ven, es una norma jurídica que tiene las sanciones para todos los campos, pero nosotros vamos a buscar solamente para el campo de la salud, ¿sí? Así usted lo va a buscar para el campo de la salud. Y entonces de pronto ahí a usted le va a salir los derechos, como les mencioné, los delitos contra el derecho a la salud, infracciones contra los derechos a la libertad, infracciones contra las personas. Entonces igual yo les voy a compartir ya mismo ya les voy a compartir el COIP, que ustedes lo tienen, creo, si no me equivoco, en su plataforma. Déjenme mostrarle también la guía. La primera actividad, vamos a hacer dos actividades. La primera actividad que va a ser un análisis al COIP. Entonces usted va a rescatar todos los artículos que en ella pues le llama la atención y que se aplican al campo de la salud, que se aplican, ojo, porque hay muchos. Y la segunda actividad se va a configurar para su práctico experimental. Entonces déjeme proyectarle la rúbrica, que ya la voy a colgar esta en la plataforma. A ver, ¿dónde está? Ya, entonces la segunda actividad es esta, ¿sí? Entonces aquí la segunda actividad, bueno, yo he creado 13 grupos porque tentativamente pensé que eran 13, pero bueno, le voy a eliminar hasta aquí. Déjeme ver, eliminar. Ya, hasta ahí. Son 10 grupos que hay, Aarón, ¿verdad? Ya. Déjenmelos en 10. Déjenmelos en 10. Por afinidad 10. Ya, dejémosles en 10. Por ahí si tiene un grupo por afinidad de 10 grupos, perfecto. Entonces, esta actividad viene a ser de su práctico experimental. No, aquí yo les he distribuido temas por grupo. Bueno, aquí van, ya no son 13, sino son 10. Y aquí vamos a analizar casos prácticos y situaciones cotidianas en el ámbito de la salud. Vamos a aplicar el marco legal correspondiente, como es el COIP, y vamos aquí a proporcionar un estudio de caso que se evidencie la posible comisión de alguno de los delitos o infracciones que ya están aquí mencionadas. Por ejemplo,
al grupo 1 le toca hablar sobre la manipulación genética y usted va a analizar un caso, usted va a investigar un caso y usted va, en este caso, a alinearlo a esta normativa que es el COIP, ¿sí? Entonces, ese es un trabajo grupal. Usted va a discutir el caso y va a proponer un plan de acción que respete a los principios legales y éticos de la profesión, ¿sí? Aquí cada grupo aquí va a presentar su plan de acción justificando cómo evitaría la comisión de este delito o esta infracción. ¿Sí? Entonces, esta rúbrica la he trabajado bajo 10 puntos. Bueno, aquí tengo que configurarla todavía. Le he puesto 6, pero el sistema es de 10. Y cada ítem va a valer un punto, un punto, un punto y se configura sobre 10. ¿Sí? Entonces, esto es lo que usted va a hacer con el COIP. ¿Sí? Entonces va a proponer un estudio de caso donde se evidencie la comisión del delito, las infracciones que sean, en este caso que las hemos mencionado ahora en clase, y usted va a discutir este caso, usted va a proponer un plan de acción que respete estos principios legales. Sí, igual, la presentación de este práctico experimental va a ser bajo un ensayo. Introducción, desarrollo. En el desarrollo, usted hace en este caso y propone su plan de acción, ¿sí? Y justifica cómo se evitaría el delito o la infracción. ¿Sí? Yo ya les voy a pasar igual esta guía, déjenme trabajarla un poquito más, arreglarla y explicarles, darle las indicaciones generales en ella para que usted en este caso no tenga dudas, ¿sí? Pero esto es lo que vamos a hacer para el práctico experimental. Esta semana no la vamos a presentar. Ver, déjeme ver, la semana que viene. Sí, para esta semana, porque ya cerraríamos la unidad 2 con esto. Entonces, ahora yo voy a crear salas y van ustedes a trabajar bajo la normativa del COIP. Usted la va a analizar y va a proponer un mapa mental. ¿Sí? Después, la próxima semana hacemos una breve presentación, así como les hice la última vez. 10 minutos, solamente va a intervenir un participante, luego realizo las preguntas y cerramos las exposiciones y pasamos a la presentación de los casos, ¿sí? Luego usted, aparte de su ensayo, usted va a hacer una presentación pequeña a través de una PowerPoint, unas diapositivas, usted va a presentar su caso, ¿sí? Y esa es otra actividad, ¿sí? Para la próxima clase, esperemos que nos alcance el tiempo y realizamos las dos presentaciones, ¿sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora? Ahorita voy a crear las salas para que ustedes puedan trabajar de manera sincrónica. Ustedes van a trabajar, igual voy a dejar las salas abiertas para que ustedes hagan la actividad que es analizar la normativa del COIP y usted hace su mapa conceptual, su mapa mental y yo les voy a crear la asignación. Esa asignación va a estar abierta hasta las 9:30 de la noche. Esa es ahora, ¿sí? Y solo los estudiantes que están en sala. Si faltan estudiantes, lamentablemente, por favor, el grupo póngase la mano en el corazón que después ustedes mismos se perjudican. A ver, alguien pidió, tiene creo la mano levantada. Listo. ¿Se entiende entonces la primera actividad? Ahorita les voy a pasar por aquí, por el chat, les puedo pasar y por el WhatsApp les voy a facilitar. Les voy a facilitar el COIP. Alguien estaba, Gabriel, se refiere a la muerte de una persona por falta de cuidado. A ver, Gabriela, algo creo que quería preguntar, Gabriela. A ver, entonces déjeme facilitarle. Tenemos, Aaron, los grupos ya listos. Ya, ok, entonces vamos a hacer
Voy a crear las 10 salas, ¿sí? Voy a crear las 10 salas y ustedes van a asociarse por afinidad, ¿sí? Por afinidad lo van a realizar. Entonces ustedes me imagino que ya saben con quiénes van a trabajar. Espero que esta vez trabajen mejor. De pronto por ahí decían que no trabajaban bien porque no estaban por afinidad. Vamos a ver si es verdad o si es mentira. Si funciona este método, espero que sí. Entonces les voy a pasar ahorita el COIP y les voy a crear las salas para que ustedes en esta última hora terminen su mapa mental. La próxima semana hacemos una breve exposición para que ustedes culminar con este tema. El último es la presentación de los casos. Entonces, voy a pasarles aquí. Ya, ok. Yo voy a crear igual las 10 salas. Déjenme facilitarle el contenido ahora. Mm, presentaciones. Ujú. Miren, ustedes van a encontrar en internet diferentes tipos de PDF que habla del Código Orgánico Integral Penal. La última reforma se la hizo en el 2014. Entonces les he colgado aquí el COI que está del 2014. Kedweb, que es que está dentro de la biblioteca virtual, también les voy a pasar. Si yo lo he revisado y lo he leído y es el mismo, simplemente que está bajo el formato de Kedweb, que es un recurso que es de la carrera de Derecho de la UCSE. Si gustan, igual se los voy a pasar. Es lo mismo, no cambia nada, solamente es el formato de Kedweb, pero es el mismo. Sí, igual tiene la última reforma. A ver, déjeme ver cómo lo guardo. Hoy. Entonces les voy a pasar aquí a uno y pasar acá. Dos, les voy a pasar por acá también el otro. Ahí está. Entonces, a Aaron le pasé ahí los dos coins. El que está con el formato de KWeb de la UCSE y también con el que está dentro de los repositorios de plataformas, ajá, de las plataformas nacionales. Ese es el que está. Entonces, igual pueden trabajar con cualquiera de los dos. Si ustedes le dan una revisada así rapidísima, es el mismo. Tiene los mismos capítulos, los mismos títulos, está el libro, el libro preliminar, está el libro uno 2 y 3, así que es lo mismo. Entonces ustedes van a trabajar de manera general. La próxima semana vamos a analizar lo que ya ustedes han analizado de manera grupal, de manera interna y hoy día mismo termino la guía para que ustedes posterior trabajen el caso. Ese caso también es para la próxima semana. Listo. Entonces ahorita voy a crear las salas para que ustedes trabajen.
A ver, antes de crear las salas, por favor, enciendan todas sus cámaras. Enciendan las cámaras para poder tomar la evidencia. Listo. Ok. Son- eh, Camila, eso. Todos aparezcan ahí, me han puesto el fondo, por favor. Aparezcan todos. Quiero ver sus caras. Listo. A ver, ahora sí. Listo, ahora sí voy a crear la sala. Gracias. A ver, vamos a crear la sala. Son 10 y ya ustedes están asignados. eh, Ustedes van a asignarse solito a las salas. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usted escoge su sala. Listo. He abierto todas las salas para que trabajen, por favor. Miss, el mapa es netamente hablando solamente del COIP, ¿verdad? Rescatar los artículos más importantes. Exacto, solo los que se aplican al campo de la salud. Usted al momento de revisar el código, usted ve que se aplican para todo.